Poder estar con ustedes otra vez y damos gracias a Dios por la palabra que nos alienta, por la palabra que nos guía, por la palabra que nos edifica y por la palabra de Dios que nos corrige también. Voy a invitarles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Jueces. Jueces capítulo 2, versículos del 7 al 15. Y mientras van buscando, le digo la razón por la cual este libro se llama así. Este libro, el libro de los Jueces, más o menos transcurre un tiempo de unos 300 a 400 años, años más, años menos, y cuenta de cuando la gente ya está establecida en la tierra prometida. Y se llama Jueces porque en ese tiempo que dije de entre 300 y 400 años, el pueblo fue gobernado por diferentes personajes que Dios establecía como gobernante a su pueblo. Era una teocracia, es decir, Dios gobernaba al pueblo a través de líderes, a través de caudillos, a través de diferentes hombres y también en algunos casos mujeres. Y quiero compartir con ustedes algo que tocó mucho mi corazón, siendo que hoy es Día del Niño. Muchas felicidades a sus hijos en casa. Alguien también me mandó una postal diciendo muchas felicidades al niño que está en tu interior, porque se dice que todos los seres humanos tenemos un niño interno. Yo no sé qué tanta razón hay en ello, pero por lo menos así me decían en la postal. Y quiero agradecerles tan amablemente a aquellos que me hicieron el favor de saludarme en este día también. Y decía que he tocado en mi corazón por esto y porque apenas en el mes pasado se llevó a cabo una marcha femenina, se celebró el Día Internacional de la Mujer y apenas esta semana que dejamos atrás, no recuerdo con exactitud si fue el miércoles o el jueves, no me acuerdo, se estaba celebrando también, decían ahí en las noticias, el Día Internacional de la Violencia en contra de los niños, y el énfasis es hacer una reflexión concisa sobre el asunto de la violencia a nuestros niños. En el panel estaban algunos expertos en psicología, doctores en psicología, algunos especialistas en psicología de infantes o de niños, y me llamó mucho la atención la información que dieron. Entre la información que me impactó fue que aquí en México, ya no voy a decir a nivel mundial, aquí en México dijeron que según las estadísticas hay un niño por cada 5, es decir, de 5 niños, uno de ellos sufre violencia, sufre agravio de toda índole, desde violencia física, violencia emocional y también violencia sexual. Es decir, que 1 de cada 5 niños en nuestro país son violentados, son en algunos casos asesinados, abusados sexualmente, oprimidos, y pasaron una serie de videos que me impresionó muchísimo, no porque no supiera que existieran, pero me impresionó mucho. Y entre esos videos que pasaron vi como unas madres de familia tenían a sus hijos encadenados, así literalmente, con grilletes encadenados. En otros videos, orfanatorios pasaron donde los encargados aventaban a los niños y algunos de ellos se cayeron. También en esa semana surgió en la noticia una pareja que asesinó a su niño porque el niño no dejaba de llorar. O sea, el padrastro lo golpeó y el niño falleció a causa de los golpes, y era un niño de escasos 2 años. Entonces, todo eso, decían los psiquiatras que si el 20%, porque 1 de cada 5 significa que es el 20%. Si hay 100 niños en México, significa que por lo menos 20 millones están siendo violentados. Y todos un día fuimos niños. Algunos fuimos agredidos de una manera, otros fueron agredidos de otra manera.
Hoy día está muy penado el castigar a los niños, está muy penado golpear a los niños. Y bueno, sé que no podemos saberlo todo cuando vamos iniciando en la nueva vida o en la vida de paternidad. Ignoramos muchas cosas y a veces solemos imitar las costumbres que hicieron nuestros padres cuando nos educaron a nosotros también. Pero decía, y eso es lo que me impactó muchísimo más, decían que de ese niño, 1 de cada 5 que sufren violencia de diferentes maneras, cuando sean mayores, ellos van a ser agresivos también, van a ser asesinos, van a ser matones, van a ser delincuentes. Y platicando con la familia, había dicho que incurrimos en 2 extremos, donde la disciplina se convierte en violencia. Y el otro extremo es que nos volvemos muy apáticos, muy desinteresados de los niños, qué están haciendo los niños, a qué juegan, con quiénes juegan, y los olvidamos de ellos. Y hoy que estamos en los días de la cibernética, muchos padres solemos, no es mi caso, pero muchos padres suelen darle el teléfono o la tableta o la televisión ahí por internet para que los niños se entretengan, con tal de que no den lata, con tal de que no nos molesten, y nos enfrascamos en nuestras propias cosas, en nuestros problemas, en nuestros sueños, en nuestros delirios, si me permiten usar la expresión, y nos olvidamos de los niños. Y entonces no debe de extrañarnos porque todo el mundo, pero particularmente nosotros aquí en México, estamos inmersos en una ola terrible de violencia, donde niños de 9, 10 años son reclutados por las bandas de narcotraficantes para que se vuelvan sicarios, donde niños de 10, 12 años ya saben manejar armas de alto calibre, y los padres ni enterados en algunos casos. Esto no es nuevo. Ahí en el libro de Jueces encuentro la inspiración de la palabra para que nosotros, los padres de familia, los abuelos, los que vayan a ser padres de familia el día de mañana, sepan qué dice la Escritura al respecto. ¿Cómo podemos evitar la violencia infantil? ¿Cómo podemos evitar caer en la agresión sin dejar de corregir, sin aplicar la disciplina? Porque no podemos ir a los extremos. Y en las Sagradas Escrituras, me parece a mí, encuentro el mejor consejo que cualquier doctor en psiquiatría o en psicología pudiera dar. Porque el consejo que encontramos en las Sagradas Escrituras viene directo de Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador. Y nosotros, como creyentes en Jesucristo, tenemos que pugnar, tenemos que suscribirnos a lo que dice la palabra para que podamos corregir como dice Dios, a fin de evitar lo que estamos viviendo hoy. En Jueces capítulo 2 y versículos del 7 al 15. Jueces capítulo 2, ya le dije que se llama Jueces porque se describe un periodo de unos 300, 400 años, donde Dios establecía a un gobernante sobre su pueblo. Ese gobernante moría o no hacía bien su trabajo y Dios levantaba a otro gobernante y se le llamaba jueces. Un juez es uno que imparte justicia, un juez es uno que representa la autoridad, es alguien que aplica la ley, que aplica el juicio o la disciplina que se debe de ejecutar sobre los infractores de la ley. Por eso se llama Jueces. Así que Jueces capítulo 2 versículos del 7 al 15. Dice así la Biblia: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová
que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su tierra o en su herencia, y se da el nombre ahí, Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, noten, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de sus robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a los enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En esta porción de las Escrituras sobresalen por lo menos tres cosas, que es lo que les quiero enfatizar a ustedes que me están escuchando aquí y también los que están detrás de sus pantallas. Y el anhelo de mi corazón como predicador, como pastor, como ministro del Evangelio de Jesucristo, es que aprendamos lecciones prácticas para nuestras vidas de sucesos que se dieron en el ayer. Dije que sobresalen tres cosas. Número uno, un tiempo de paz, de abundancia, de victoria, pudiera decir, de éxito, de triunfo, de prosperidad. Un tiempo en que todo marchaba a pedir de boca, si me permiten usar la expresión. Y esa razón de la bendición de paz, de abundancia, de prosperidad, de tranquilidad, de seguridad, cosas que hoy deseamos ardientemente, porque ¿quién no ansía vivir seguro? ¿Quién no desea salir a hacer sus compras o a hacer sus paseos? Estamos en un puente de vacaciones en estos días. ¿Quién no anhela salir a distraerse o a pasear, pero a la misma vez gozando de paz, de tranquilidad, de seguridad? Pero mucha gente hoy dejó de salir a hacer sus paseos por la inseguridad, por la violencia, por las masacres. Aunque se nos diga que ya no hay masacres, todos los días hay asesinatos, hay levantones o secuestros. Los comerciantes no pueden trabajar con tranquilidad porque hay gente que se dedica a cobrarle piso, como se dice popularmente. Es decir, pasan estos malandros y le exigen su noche, o su cuota, o su pago, como le quieran llamar, para que sigan trabajando. Y yo conozco a mucha gente que de plano ha cerrado sus negocios porque me dicen, es que solamente estamos trabajando para ellos. Y en efecto así es. Así es en México que vivimos, en cualquier ciudad, si es en la capital, si es en el norte, si es en el sur, donde sea. Bendito Dios, aquí vivimos en una tranquilidad relativa, quizás porque es una provincia, quizás porque es un pueblo pequeño, quizás porque no hay grandes empresarios, no hay grandes ganaderos en nuestra región. Somos una región bastante pobre. Y pudiera ser esa una de las razones posibles por la cual vivimos como ciudadanos relativamente en paz. Pero en las grandes ciudades donde abunda el dinero,
Ya hemos oído en las noticias lo que sucede. Si algún comerciante, si algún dueño de una empresa, un negocio, no da su mochada, ya saben lo que va a pasar. O los asesinan, o queman su negocio, o simple y sencillamente se deshacen de ellos. En aquel entonces, en este periodo de tiempo, que es más o menos entre 50 y 60 años, porque cuando conquistaron la tierra, probablemente Josué y Caleb tenían unos 80 años. Y recuerden ustedes que antes de entrar a la tierra estuvieron vagando, perdidos por 40 años en el desierto. Fueron 40 años y se tenían unos 20, pues 60. Y cuando entraron a la tierra, en el tiempo en que demoraron para conquistarla, pues pasaron esos 40, 50 años. Porque murió Josué de 110 años. Y toda esa generación con él. Generación que sabía de las obras de Dios. Generación que adoraba a Dios. Generación que había visto cómo la buena mano de Jehová, como se describe aquí, que quiere decir el Todopoderoso, el Eterno, el que es y el que siempre será, eso es lo que significa el nombre de Jehová, habían disfrutado del bien de Dios por su devoción, por su piedad, por su obediencia. En toda la Escritura encontramos que Dios bendice, que Dios aprueba, que Dios se goza y que Dios recompensa a los que lo obedecen. Esa era la razón de seguridad. Esa era la razón de su prosperidad. Esa era la razón de su tranquilidad. Pero murieron. La segunda cosa que aparece, dije que eran 3, la segunda cosa es que se levanta una generación nueva. Pero ya no era una generación próspera, ¿se dan cuenta? Ya no fue una generación libre. Ya no fue una generación que cosechaba éxito. Ya no era una generación que vivía en la prosperidad. Ya no era una generación que disfrutaba de paz y de tranquilidad. Fue una generación que dejó a Dios, ¿lo notaron? Y se entregaron en adoración a 2 ídolos que se mencionan allí, a 2 dioses regionales. Uno se llamaba Baal y el otro se llamaba Astoret. Baal era un dios regional que representaba a la fertilidad, a la abundancia del campo. Y el otro, Astarot, era la versión femenina de la diosa de la fertilidad. Yo no me quiero meter mucho en describir a estos 2, pero a lo largo de los tiempos, estos 2 han existido en la humanidad. De tal manera que siglos después, Astarot se convirtió en la famosa Venus, la diosa del amor y de la fertilidad. ¿Sí me voy explicando? El problema es que esta nueva generación dice que no conocía a Dios, a Jehová, y que no sabía de sus obras, y que al olvidarse de las obras de Dios y al olvidarse de la presencia de Dios, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, estos corazones se volvieron incrédulos, rebeldes, desobedientes, malagradecidos, y la violencia cundió entre ellos. Porque sin una relación personal con Dios se pierde la fe, se pierden los valores y los principios espirituales y morales. Por lo consiguiente, el corazón se vuelve caótico, se pervierte la conducta.
Se abandonan los buenos principios. Entonces estoy describiendo la segunda cosa que sobresale en el pasaje. Una generación piadosa, obediente, exitosa, próspera, dichosa y feliz, porque conocía al Señor, porque obedecía la palabra de Dios, porque adoraba al Señor Todopoderoso, porque le era temerosa a Dios. Pero se levanta una nueva generación sin piedad, sin fe, sin obediencia, sin buenos principios, sin buenas maneras, sin buenos modales, y aquello se volvió un caos. De tal manera que esa conducta del pueblo de Israel, de esta nueva generación, desagradó a Dios. Y en toda la Biblia, mis queridos oyentes, en toda la Biblia encontramos que Dios enjuicia el pecado. Encontramos que el pecado trae muerte, trae dolor, trae miseria, trae esclavitud y trae muerte. En toda la Biblia encontramos que Dios no bendice al pecado, que Dios no tolera el pecado, que Dios aborrece el pecado, que Dios desecha el pecado. Entonces no podemos apapachar al pecado. No podemos darnos permisitos como en el mundo cristiano hoy se hace. Ay, no voy al culto, estoy cansado. No voy al servicio porque, bueno, Dios conoce mi corazón y sabe que soy débil. No podemos, hermanos, porque nos va a pasar exactamente como sucedió a esta nueva generación que se olvidó de Dios, que ignoró las obras de Dios. Y por lo consiguiente, no les importó desafiar la palabra de Dios. No les importó irrespetar, es decir, faltarle al respeto a la persona de Dios. No les importó lo que Dios había dicho. Y la tercera cosa que sobresale, ¿por qué se olvidaron de Dios? ¿Por qué le dieron la espalda a Dios? ¿Por qué prefirieron a los dioses regionales y dejaron al Dios eterno y verdadero y único además? Y como consecuencia dice, vivieron en gran aflicción. Así dice el 15, ¿no? Así termina el 15. Y tuvieron gran aflicción. ¿Saben qué sucedió entre la generación anterior, la exitosa, la bendecida, la gente que buscaba a Dios? ¿Saben qué fue lo que pasó? Que no instruyeron a sus niños. No educaron a sus hijos. No les enseñaron la fe de Dios. No les instruyeron en el temor a Jehová. No les enseñaron a amar a Dios. Y recuerden ustedes que el gran mandamiento de Dios y confirmado por el Señor Jesucristo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dicen otras versiones, con toda tu mente. Ese es el gran mandamiento. Y el Señor se los había dicho antes de entrar a la tierra prometida: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Saben por qué esta nueva generación no conocía a Dios? Porque sus padres no les enseñaron a amar a Dios. Sus padres no les instruyeron en la palabra de Dios. Sus padres no le transmitieron la fe en Dios. Se enfrascaron en construir sus casas, se enfrascaron en arreglar sus tierras, se enfrascaron en cuidar sus animales. ¿Qué es lo que hacen los papás hoy?
se dedican a sus asuntos. El doctor a dar consultas y él no tiene tiempo. Perdón, doctor, pues estoy tomando de ejemplo. Está ocupado dando consultas, está ocupado yendo en el trabajo del hospital, está ocupado con sus pacientes. ¿Y sus hijos? Es como un ejemplo nada más, por eso dije perdón. Yo me ocupo en estar preparando el mensaje, ahora que estamos trabajando en el templo. Y voy a decir, pastor, pues ya sus hijos están grandes. Pero eso no significa que no les puedo decir, hijo, estás fallando aquí. Hijo, hay que hacer esto. Hijo, hay que hacer esto. Eso no significa que no puedo ocupar de mis hijos. Son solamente ejemplos. Los papás de hoy están enfrascados en sus negocios, en sus vacaciones, en el trabajo de la oficina, a lo que usted se dedique. Y no tiene tiempo para sus hijos. ¿Cómo espera usted que sus hijos crezcan en el temor de Dios si usted no tiene tiempo para enseñarlos? ¿Cómo espera usted que sus hijos no sean presa de los narcotraficantes si usted no tiene tiempo para ver qué es lo que están haciendo sus hijos? ¿Cómo espera usted que sus hijos no sean violentados si usted no tiene tiempo para andar con sus hijos? Porque está enfrascado en sus asuntos. Está dedicado a sus negocios. Es más, que decimos los papás, no tengo tiempo. Y le decimos a la esposa, la vieja, mira a los niños. Como si solamente la mamá fuera la única responsable. Digo, cualquier parecido aquí no es coincidencia, ¿eh? No es coincidencia, es la pura realidad que se vive hoy. Hemos llegado a un punto, mis queridos hermanos, ya para ir terminando, donde nos sorprende que niños matan a niños. No sé cuántos de ustedes vieron en las noticias hace cosa de un mes y medio, por ahí quizás 2 meses, de que allí en la secundaria, en un punto del Estado de México, una niña mató a golpes a otra niña. Allá en Querétaro, un niño fue asesinado por otro compañerito. Dijeron los doctores en psicología y los que se dedican al cuidado de los niños, expertos, estudiosos ellos, que 1 de cada 5 niños sufre violencia. Y que todos esos niños que hoy sufren violencia de una o de otra manera serán violentadores el día de mañana. Serán los futuros matones. Serán gente que se dedica a quebrantar la ley. Y usted sigue dándole el teléfono a su niño, a su niña para que se entretenga. Y usted sigue dándole cuerda para que hagan lo que quieran y no le da por decirle, hijo, teme a Dios. Ama a Dios. Busca al Señor. Y usted los manda a la iglesia, pero no viene a la iglesia. Recuerdo en una ocasión con un padre de familia, mi esposa ha de recordar ese detalle. Estoy hablando de hace creo como, no sé, 35 o 40 años. Y yo, el padre de familia, me dijo, pastor, aquí le traigo a mi hijo a ver qué hace con ellos. No, espérate. ¿Cómo que a ver qué hace con ellos? Pues si usted es el papá, sí, pero usted es el pastor, me dijo él. Sí, pero yo no puedo corregir a su hijo como usted es su deber hacerlo. Porque déjeme decirle que la corrección no está peleada con la disciplina. Y Dios nos dice eso. ¿Y cómo? En el libro de los Proverbios dice que existe una vara de corrección. Y hoy día, hermanos, muchos padres de familia mezclan la corrección con el desfogue de su ira personal. O está corrigiendo o se está desfogando. ¿Qué está haciendo usted a la hora de dar con la vara? Y ojalá fuera vara. Los padres toman piedra, toman palo, toman plancha, toman el cable de la plancha. No, hermano, no podemos ir a los extremos. Todo inicia con un corazón que deja de tener relación con Dios. Toda esta violencia, todo este caos se da cuando el corazón deja de tener principios que vienen de Dios.
Toda esta aflicción que se describe aquí en esta porción, no tuve el tiempo para así desglosarlo como me hubiera gustado. Quizás alguno de mis consiervos que me estará escuchando, me irá a escuchar, podrá decir yo lo hubiera hecho mejor. ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Pero lo poco que puedo hacer, se lo comparto. Para que reflexionemos, para que tengamos un alto y veamos qué estamos haciendo para bendecir a nuestros hijos. ¿Qué capacitación le estamos dando? ¿Qué tiempo le estamos brindando para que ellos no sean una generación que se olvida de Dios? Una generación que le da la espalda a Dios. Una generación que se pervierte y que se convierte en generadores de violencia, de aflicción, de dolor y de muerte. El secreto está en que el corazón tenga una relación personal con Dios. Porque cuando tenemos relaciones personales con Dios, podemos transmitirla a nuestros hijos. Porque nuestra fe se edifica, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se afirma. Que pese a las injusticias que nos topemos en este mundo, tarde o temprano nuestro Dios intervendrá para hacernos justicia y para defendernos, porque solo la presencia de Dios transforma las vidas. Solo la sangre de Jesucristo limpia el pecado. Y solo nuestra relación personal con Dios puede cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra conducta, nuestros principios y nuestras normas que hoy urgen en nuestra sociedad para que dejemos de ser esa sociedad apática e indiferente de las tragedias de los demás. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y sin Jesucristo no somos nada, ni podemos hacer nada, y ni llegaremos a ser alguien. Porque separados de Dios no podemos hacer nada, dijo Jesús. Que sea la palabra la que nos ubique como padres, como abuelos, como hijos, como esposa o esposo, para que volteemos a ver a nuestros niños de la iglesia y no se nos vayan el día de mañana. Que la gracia de Dios nos ilumine y que su Espíritu Santo nos guíe para hacer algo por el bien de nuestra sociedad. Dios les bendiga.